Bienvenidos amigos, qué gusto que estén con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, trabajando con todo el equipo de EWTN Noticias para llegar a sus hogares. Y estos son los titulares. Obispos de México señalan que en cada migrante lastimado Jesucristo vuelve a ser crucificado. El presidente de Francia afirma que el país requiere el valioso aporte de la Iglesia Católica en la sociedad. Y anuncian dos actividades del Papa Francisco para inicios de mayo. Obispos de México y Estados Unidos criticaron la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas a la frontera entre ambos países y recordaron que esa no es una zona de guerra. En un comunicado titulado Por la dignidad de los migrantes, un grupo de obispos mexicanos, muchos de ellos de la zona fronteriza, reiteraron que todo maltrato infringido a un migrante en su dignidad o sus derechos es lastimar al mismo Cristo o crucificarlo de nuevo. Los prelados, dirigiéndose a los gobernantes de ambos países, señalaron que la frontera no está llamada a ser una zona de guerra, sino un espacio de vinculación. Por ello, aseguraron que es mejor concentrar fuerzas en medidas que favorezcan la fraternidad y el enriquecimiento mutuo. Por otro lado, los obispos mexicanos también recordaron que el Papa Francisco calificó como no cristiana la actitud de quienes prefieren pensar en muros en lugar de construir puentes. En el documento, los prelados también reconocieron que los gobernantes mexicanos no han creado las oportunidades necesarias para su gente, pero condenaron que se use sus carencias para promover el antagonismo entre pueblos llamados a ser hermanos. Como se sabe, el presidente Donald Trump decidió enviar entre 2.000 y 4.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México hasta que se termine la construcción del muro. Ante esto, el arzobispo de San Antonio en Texas, Monseñor Gustavo García Siller, mostró su oposición a las nuevas medidas en la frontera, calificándolas de sinsentido y de desgracia para la administración estadounidense. Por otro lado, en un discurso ante los obispos católicos de Francia, el presidente Emmanuel Macron afirmó que el país necesita el valioso aporte de la Iglesia en la sociedad y señaló la necesidad de reparar el vínculo entre esta institución y el Estado. El pasado 9 de abril, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo un encuentro con la Conferencia Episcopal Francesa en el Collège des Bernardins, donde afirmó que el vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha deteriorado y agregó que es importante repararlo. Para ello manifestó que no hay otro medio que un diálogo verdadero. Macron dijo además que este diálogo es indispensable, ya que una Iglesia que pretenda desinteresarse de los asuntos temporales no cumpliría su vocación. Y un presidente de la República que pretenda desinteresarse de la Iglesia y de los católicos faltaría a su deber. Asimismo, Emmanuel Macron afirmó estar convencido de que los lazos más indestructibles entre la nación francesa y el catolicismo se forjaron en momentos donde se comprueba el valor real de los hombres y las mujeres. En ese sentido, el presidente francés recordó a Santa Juana de Arco y al padre Jacques Hamel, asesinado por un terrorista del Estado Islámico cuando celebraba misa en julio del 2016. Por otro lado, el mandatario manifestó que reconocer a unos no significa disminuir a los otros y añadió que la laicidad no tiene por qué extirpar de nuestras sociedades la parte sagrada que nos nutre tanto como conciudadanos. Con esto, el mandatario precisó que no pretende elegir un credo republicano, pero señaló que cegarse a la dimensión espiritual que los católicos invierten en su vida sería como tener una visión parcial de Francia. Por último, el presidente recordó que su papel es asegurar que todos tengan la libertad de creer o no creer y reiteró que siempre pide el respeto absoluto y el compromiso con las leyes de la República, afirmando que de eso se trata la laicidad. Como era de esperarse, el discurso de Macron encendió la ira en algunos sectores que lo acusan de violar la ley de separación entre Iglesia y Estado de 1905. Un encuentro histórico, de hecho, primera vez que un presidente de Francia se encuentra con los obispos de ese país y sobre todo en una sede de la Iglesia Católica. Esto hace que la izquierda pues arda en protestas, pero si bien no reaccionan del mismo modo cuando el gobierno hace gestos de acercamiento a la creciente minoría musulmana. Esperamos que este sea el inicio de un gran acercamiento de colaboración entre el gobierno francés y la Iglesia Católica y que sea un ejemplo también para otras naciones. Por otro lado, hace unos días el Santo Padre se reunió con los misioneros de la misericordia y les dio algunos consejos para el momento de la confesión. Veamos. En un largo encuentro con los llamados misioneros de la misericordia, el Papa Francisco habló del perdón y aconsejó a los confesores mirar a los ojos y escuchar a los penitentes cuando ellos se acerquen.
De ese modo, los fieles percibirán el amor de Dios, que lo perdona todo. Asimismo, en el encuentro, el pontífice destacó el bien que han hecho desde que fueron escogidos para el Jubileo de la Misericordia y manifestó que recibió muchos testimonios de conversiones que se realizaron a través de su servicio. Ante esto, Francisco comentó que la Iglesia no puede y no debe crear alguna barrera o dificultad que obstaculice el acceso al perdón del Padre. En ese sentido, el Papa explicó que ser colaboradores de la misericordia presupone vivir el amor misericordioso que nosotros hemos experimentado primero. De igual manera, el Papa indicó que la reconciliación no es una iniciativa privada o el fruto de nuestro compromiso, porque de esa manera caeríamos en un nuevo pelagianismo que tiende a sobrevalorar al hombre y sus proyectos, olvidando que el Salvador es Dios y no nosotros. Finalmente, el Santo Padre subrayó que la misericordia de Dios nos libera del miedo, la angustia, la vergüenza y la violencia, y agregó que su perdón es una forma de liberación para restituir la alegría y el sentido de la vida con esperanza. Y luego de reunirse con los misioneros de la misericordia, el pontífice celebró una misa con ellos en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco presidió una Eucaristía junto a los 550 misioneros de la misericordia, provenientes de los 5 continentes. En su homilía, el Santo Padre pidió sacerdotes sencillos, mansos y equilibrados, pero capaces de dejarse renovar por el Espíritu Santo y ser dóciles a su fuerza. Asimismo, el pontífice habló del servicio a las personas y a las comunidades. Ante esto manifestó que el presbítero debe nacer de lo alto. De lo contrario, acabaría como Nicodemo, quien pese a ser maestro en Israel, no entendía las palabras de Jesús cuando le explicaba que para ver el reino de Dios es necesario nacer de lo alto. Una lógica que parte de la gracia de la misericordia y por la cual quien se hace pequeño es grande, quien se hace último es el primero y quien se reconoce enfermo es curado, aseguró el pontífice. Por otro lado, el obispo de Roma habló sobre la comunión entre los cristianos y cómo hacían las primeras comunidades. Al respecto explicó que crecían compartiendo los bienes de manera concreta, con un estilo de vida que era contagioso al exterior, ya que expresaba la presencia viva del Señor resucitado a través del testimonio de la Iglesia, que tiende a alcanzar a todos y no excluye a ninguno. Finalmente, el Papa Francisco señaló que tanto la Iglesia como el mundo de hoy tienen una necesidad particular de misericordia, ya que la unidad deseada por Dios en Cristo prevalece sobre la acción negativa del maligno. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal Álvaro de Juana, quien se encuentra en Roma y con información sobre el nuevo tema del Papa Francisco en su audiencia general. Adelante, Álvaro. Cambio de tema. Isabel Edi, el Papa Francisco ha terminado, ya ha concluido ese ciclo de catequesis sobre la misa, sobre la Eucaristía, y ha comenzado aquí en la audiencia general en la Plaza de San Pedro un nuevo ciclo, esta vez sobre el bautismo. Así que si os parece vamos rápidamente a conocer cuáles han sido las palabras principales de esta primera nueva catequesis del Papa Francisco. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En este tiempo pascual los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos, tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos en el ámbito donde vivimos de la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y vamos ahora, si os parece, con una nueva polémica que ha estallado estos días en Roma, porque una asociación provida a escasos metros de donde nos encontramos, aquí en la Plaza de San Pedro, muy cerca de la residencia del Papa Francisco, de Santa Marta, colocó en un edificio un cartel muy grande contra el aborto. Sin embargo, esto levantó las protestas de algunos políticos que mandaron cubrirlo y eliminarlo inmediatamente. A escasos metros del Vaticano y más concretamente donde se encuentra situada la Casa Santa Marta, en la que vive el Papa Francisco, aparece un enorme cartel contrario al aborto y firmado por una asociación provida. El cartel mostraba un embrión en el vientre materno con la inscripción «Así eras a las 11 semanas». Estaba situado en un edificio de la calle Gregorio VII, una de las principales zonas de Roma. La ilustración iba acompañada de otras frases como «Tu corazón latía ya desde la 3ª semana tras la concepción»
o ahora estás aquí porque tu madre no te ha abortado. Sin embargo, varios políticos pusieron el grito en el cielo. Entre ellos, la senadora del Partido Democrático, Mónica Chiriná, impulsora de la ley de parejas del mismo sexo, que escribió en su perfil de Twitter que consideraba vergonzoso que por las calles de Roma se permitan manifestaciones contra una ley del Estado y contra el derecho de elegir de las mujeres, pidiendo inmediatamente la eliminación del cartel. Tras su supresión, la Asociación Antiaborto denunció una violación inaceptable de la libertad de expresión por parte de la ciudad de Roma y afirmaron que el cartel removía conciencias y eso provocaba enfados. El aborto elimina a un ser humano y daña gravemente la salud de las mujeres, por lo que todas las feministas y mujeres socialistas honestas deberían estar contra el aborto, subrayaron desde esta asociación provida. Y por el momento esto es todo desde aquí, desde Roma, informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias Álvaro por la información. Por otro lado, el Vaticano dio a conocer dos importantes actividades que realizará el Papa a inicios de mayo. El Papa Francisco comenzará el mes de mayo con una agenda apretada debido a dos eventos importantes, uno para destacar la importancia del mes mariano y otro relacionado con el camino neocatecumenal. De acuerdo al director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, el 1 de mayo a las 5 de la tarde, hora de Roma, el pontífice acudirá al Santuario del Divino Amor, situado a las afueras de la ciudad, para rezar allí el Santo Rosario, con ocasión del inicio del mes dedicado a la Virgen. Posteriormente, el sábado 5 de mayo a las 11 de la mañana, el Santo Padre presidirá en Tor Vergata, también a las afueras de Roma, un encuentro con el camino neocatecumenal, con motivo del 50 aniversario de haberse iniciado esta realidad eclesial en la capital italiana. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver conoceremos la situación de miles de desplazados en la República Democrática del Congo a medida que continúa la violencia étnica. Cientos de chilenos salieron a acompañar a Jesús Eucaristía en la fiesta de Quasimodo. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con más información. En la República Democrática del Congo, muchos hospitales luchan con la falta de medicamentos para atender a miles de niños que sufren desnutrición severa. A medida que la República Democrática del Congo enfrenta más disturbios y violencia a raíz de un pedido de elecciones, una creciente crisis humanitaria ha visto a los hospitales luchar para hacer frente a la creciente afluencia de pacientes. En el pabellón pediátrico del Hospital Central de la ciudad de Bunia se encuentran varios niños en camillas, uno al costado del otro, acompañados por sus madres. Una de ellas espera atención mientras su hijo lucha por mantenerse con vida. De acuerdo a un doctor, el hospital carece de los medicamentos básicos, haciendo prácticamente imposible que la condición de los pequeños mejore. No puedo cuidar bien a todos estos niños. A menudo nos quedamos sin medicamentos. Realmente necesitamos todo tipo de medicinas. Más de 2 millones de niños en la República Democrática del Congo corren peligro de muerte por falta de alimentos y medicinas. El Congo ha sufrido décadas de enfrentamientos étnicos, rebeliones y violencia llevadas a cabo por grupos armados y milicias que intentan controlar el oro y otros recursos. Esto ha ocasionado que las necesidades humanitarias en el país africano se hayan duplicado en el último año. De acuerdo a la ONU, 13 millones de personas necesitan ayuda, más de 2 millones sufren desnutrición severa y más de 700.000 congoleses han huido a países cercanos, pese a que su país ya alberga a más de 540.000 refugiados. Muy tristes las noticias que nos llegan desde el Congo. Recemos para que la situación pueda cambiar. Nosotros sabemos que hace poco asesinaron a un sacerdote también en este país, así que pues esperemos que la situación mejore. Las autoridades de la Iglesia hablan de una situación de desgobierno en la que la comunidad cristiana y otras comunidades están en un estado de total vulnerabilidad ante bandas armadas que se disputan el territorio. Una situación verdaderamente extrema. Por otro lado, la comisión encargada del 10º Sínodo de la Iglesia en Santiago de Chile presentó un documento de trabajo que servirá como base para la gran asamblea sinodal sobre los jóvenes que se realizará en octubre. La comisión organizadora del 10º Sínodo de Santiago de Chile presentó el documento de trabajo para la gran asamblea sinodal a realizarse en Pentecostés de este año, del 19 al 21 de mayo,
con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El documento de trabajo o Instrumentum Laboris fue dado a conocer por Monseñor Pedro Osandón, presidente del Sínodo. Una vez concluida la Gran Asamblea en mayo próximo, los resultados de las discusiones serán entregados a Monseñor Ricardo Esati, arzobispo de Santiago, quien será el encargado de llevarlos a Roma para el Sínodo de los Obispos dedicado a la juventud, a realizarse en octubre de este año. Monseñor Osandón, obispo auxiliar de Santiago de Chile, evocó en el prefacio del documento que los jóvenes están llamados a tomar la vida en sus manos y asumir las responsabilidades y riesgos de las propias decisiones, pero siempre contando con la ayuda de quienes pueden enseñarles a discernir. Por ello, el obispo recomendó que cada joven haga del discernimiento un hábito, una forma de vivir y actuar. El Instrumentum Laboris está dividido en 3 capítulos y fue elaborado durante las reuniones presinodales del 2017. El primero está dedicado a comprender qué piensan los jóvenes de sí mismos y de su realidad. El segundo capítulo es una reflexión sobre la fe y el discernimiento vocacional, apoyados en la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia. Mientras que en el tercer capítulo se recuerda el llamado del Espíritu a la conversión personal y pastoral. Y seguimos con información desde Chile, donde hace unos días se realizó un multitudinario evento en el que los fieles salieron a acompañar a Jesús Eucaristía en la llamada Fiesta de Quasimodo. Veamos de qué se trata. El Domingo de la Divina Misericordia, miles de fieles en Chile salieron a acompañar el cuerpo de Cristo en la tradicional Fiesta de Quasimodo, donde se reparte la Eucaristía a los enfermos que por su condición no pueden asistir a misa. Esta celebración se remonta a la época de la colonia y se trata de una festividad única en el mundo católico, incluso calificada por San Juan Pablo II como un verdadero tesoro del pueblo de Dios. La palabra Quasimodo procede del latín, que significa al modo de, y corresponde a las primeras palabras de la antífona de entrada de la misa del segundo domingo de Pascua. Según la tradición, que se repite todos los años, los llamados quasimodistas acompañan la carroza donde va el sacerdote portando la Eucaristía. Al ser una costumbre que nació en el campo de la zona central de Chile, en sus comienzos el recorrido solo se hacía a caballo, pero hoy las caravanas contemplan carretas, vehículos motorizados y bicicletas. Este 2018, el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Esati, participó del Quasimodo de la comuna de Pudahuel, cuya jornada comenzó con la misa y posteriormente visitó a los vecinos que se encuentran postrados por enfermedad o disminuidos a causa de su edad. Algo poco visto en la Iglesia Católica tiene lugar en Estados Unidos, donde un padre y su hijo están ambos muy cerca de ser ordenados sacerdotes. Conozcamos esta linda historia. En un hecho poco común en la Iglesia Católica, un padre y su hijo se preparan para ser ordenados sacerdotes en Estados Unidos. Se trata de los seminaristas Peter Infenger y su hijo, el diácono Andrew Infenger. Según se dio a conocer en el año 2013, cuando Peter tenía 63 años, perdió a su esposa Michelle, víctima del cáncer de mama. Ese mismo año, su hijo Andrew ingresaba al seminario de San Francisco de Sales, en la arquidiócesis de Milwaukee, en Wisconsin. Más adelante, Peter tuvo que hacer un proceso de discernimiento muy especial, dada su edad y debido a que no es común que los seminarios acepten gente mayor. Sin embargo, sus preceptores en ese momento vieron que podía cumplir con los estudios y gozaba de salud y vitalidad. Fue así que Peter logró ingresar al seminario Mondelein en Chicago, Illinois, y hoy viene completando el 4º año de formación. En el 2019 espera ser ordenado diácono y realizar así lo que él llama una segunda vocación para seguir ayudando a los demás. Por su parte, Andrew, de 30 años, será ordenado sacerdote en menos de 2 meses. Desde muy joven empezó a asistir a escuelas parroquiales e ir a misa los domingos junto a sus padres. Por ese entonces ellos repartían su tiempo entre la familia, el trabajo, la vida parroquial y las obras de caridad. Asimismo, Andrew empezó a frecuentar los campamentos de verano organizados por monjes benedictinos y llegado el momento decidió estudiar teología en la universidad, sin siquiera pensar en el presbiteriado. Y fue allí, en medio de los estudios, que descubrió su llamado vocacional al sacerdocio. La unión entre Peter y Andrew es muy fuerte y quienes tienen hoy la oportunidad de verlos juntos así lo corroboran. En buena parte esta cercanía creció por la partida de Michelle y hoy da frutos en el servicio a la iglesia. Peter recuerda que cuando empezó a cuestionar su vida fue su hijo seminarista quien lo alentó a no desanimarse y buscar aquello que Dios le pedía. Hoy ambos responden al mismo llamado. Una linda historia entre el padre y el hijo que
justamente pues escuchan ese llamado de Dios. Importante también tener en cuenta que no hay edad para que Dios nos llame, siempre tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Por otro lado, el tenor italiano Andrea Bocelli cantará en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, como acción de gracias por los 100 años de las apariciones de la Virgen María. El prestigioso tenor Andrea Bocelli ofrecerá el próximo 13 de mayo un recital como acción de gracias por los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. El evento tendrá lugar en la Basílica de la Santísima Trinidad, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. El tenor ejecutará un repertorio sacro de 11 piezas, entre las que destaca el Agnus Dei y el Ave María de Schubert. Bocelli estará acompañado por la pianista francesa Elisabeth Sombart y como invitada especial contará con la cantante portuguesa Ana Moura, quien lo acompañará en el Ave María de Fátima, en lo que probablemente sea uno de los momentos más altos de la presentación. El evento se realizará a un año del día central de las celebraciones por el centenario de las apariciones marianas, en el que el Papa Francisco declaró santos a Jacinta y Francisco Marto, 2 de los 3 niños videntes de Fátima. Por su parte, la diócesis de Leiria, Fátima, celebró que una fecha tan importante esté marcada por la presentación de uno de los cantantes más apreciados en todo el mundo. No es la primera vez que el tenor se presenta en un santuario mariano, y es que en el año 2016 le cantó a Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, en el marco de los 300 años del hallazgo de la milagrosa imagen mariana. Nos encontramos conectados vía Skype con el grupo católico Alfareros, quien nos contará acerca de su nueva producción, 70 veces 7. Alfareros, bienvenidos a EWTN Noticias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. ¿De dónde se inspiran para poner 70 veces 7 al nombre de su nueva producción? Bueno, podríamos decir que en 7 días creó Dios el mundo, los cielos y la tierra. 7 son los sacramentos, 7 los días de la semana y 7 un número de perfección, que la Biblia no habla de la época de la vaca gorda y de la vaca flaca. Pero también 70 veces 7, que Jesús dijo que había que perdonar. Pero no solamente perdonar, sino uno perdonarse. Porque siempre que uno perdona es porque alguien lo ha agraviado, de cualquier manera, verbal, de la manera que sea. Entonces tú necesitas darle ese perdón a esa persona, pero también necesitas resarcirte tú mismo del daño que te han hecho. Entonces debes perdonarte. Y 70 veces 7 multiplicado en parábola darían unos 490 veces, que quiere decir siempre debe perdonar. Siempre debe perdonar, siempre debe estar dispuesto a perdonar y tú mismo a perdonarte también. Y cuéntenos, por favor, ¿desde hace cuánto tiempo vienen trabajando en este nuevo disco y qué incluye? Pues hace ya un tiempito, tenemos prácticamente unos 7 años trabajando diosidencialmente unos 7 años trabajando en esta producción con canciones que datan hasta de 10 años. Hay canciones como La Chica Rosa, por ejemplo, que tiene 10 años ya de escrita y pues nuestro director Junior Cabrera haciéndole mejoras y llevando esta canción a lo que al final llegó a ser lo que quería Dios. Esta canción consta de unos 14 temas más una versión de uno de los temas. Entonces en total serían unos 15 temas para la producción 70 veces 7. Incluye ritmos muy variados como los que Alfareros siempre trabaja, con mucha fusión, con instrumentos y elementos de otras latitudes, de otras culturas, pero que armonizan muy bien a la hora de evangelizar. Tenemos música movida, como le gusta a la gente, pero también música de reflexión y de adoración al Señor. ¿Y qué es lo que esperan con esta nueva producción? Wow, es una pregunta bastante profunda porque la verdad es que nosotros ya lo hemos venido viviendo, o sea, ha sido de algo tan profundo, las letras de las canciones han sido tan profundas que de verdad ya han hecho mucho en nosotros. O sea, queremos decir que Dios nos ha regalado la posibilidad de mucha sanación,
mucha liberación de muchas cosas. Como decía Fermín, el 70 veces 7 no es solo del perdonar, sino que 70 veces amar, 70 veces misericordia, 70 veces entrega, o sea, en todo, ¿se entiende? O sea, eso es lo que esperamos, porque ya para nosotros ha sido así, esperamos que también para los demás sea así. Al final, el mayor propósito de Dios es que seamos felices a través de la verdad, de la sanción, de la liberación. Entonces, de verdad, la nueva producción está cargada de todo esto. Creemos que es un regalo de Dios y la verdad es lo que esperamos. Y bueno, Dios sabrá lo que va a hacer en cada corazón y Él es el dueño de toda esta obra. Nos alegra muchísimo todo lo que nos cuentan y por favor queremos que nuestros televidentes puedan acceder al nuevo disco. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, pues nosotros, como ya lo mencionaron mis hermanos, es una gran alegría el poder contar con esta nueva producción y por eso nosotros lo consideramos un regalo de Dios y queremos también regalarlo al pueblo de Dios. Nuestra música desde el año 2011 está liberada. Esto quiere decir que está disponible para descarga gratuita en nuestra página web y esta nueva producción no es la excepción. Así que para poder descargarla de manera gratis, de manera gratuita, pueden ingresar a nuestra página web www.alfareros.do y próximamente también estará disponible en las diferentes plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero y que tengan muchos éxitos con esta nueva producción. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo Alfareros que nos contagia pues esa alegría de la vida cristiana. Así que Eddie, todos estamos invitados a descargar la música del grupo para que nos pueda acompañar y transmitir esa alegría. No hay una manera más bonita, más alegre que celebrar nuestra fe. Gracias, Alfareros, por esta nueva producción. Y hemos llegado entonces así al final de esta edición de EWTN Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.